bosso e sera abele beto wana chisobi on ou pour ça we obobe ou pour ça we beaucoup jobi on we la bosso ata hola e boy habata baria to si beso bene lo ale loncho akabaria yeah yes c'était bar UX Christian B hip hop boogie e Guinea Equatorial abolao nello baci obilela e Guinea Equatorial un pela neriwa logo una e Guinea Equatorial abolao nello baci osakiera e Guinea Equatorial como te baribu ne boy era chula wela, toi beso na behula, toi beso na berissa, berissimoni, berisse vecchio le bihula, e va wanaba erimoni, weba chibokoya, e bela naba chipi, ba obare pico, ba to ibo happy chele hula le beniko, e bela nabe naba pari, bataille tele, meho calabogia, cosa bena berilele, e bela na imoni, jebo bineri me fio, bati salame chio, e bela naba resi wae, bati so sola, no chilero le lo bepo wabe o chilola, va guato bai ie chi no llevo e Guinea Equatorial abolao de lo baci obilela e Guinea Equatorial un pela nel rio logo una e Guinea Equatorial abolao de lo baci osakiera e Guinea Equatorial como te baribu ne boy era beba agenti e bifula llevo balimoni maliko te llevo. Lo que me chocó es la realidad guineana actual. Además, yo como me achacan que estoy en el exilio, hablo mal del gobierno, hablo mal de mis compatriotas, no hablo mal del gobierno, de los hablo mal lo que va mal en Guinea Ecuatorial. Äquatorialguinea war bis zum Jahr 68 eine spanische Kolonie, deshalb auch eben das einzige afrikanische Land, in dem Spanisch gesprochen wird und geschrieben wird. Dann die Unabhängige entlassen und es beginnt mit dem ersten Präsidenten Francisco Macias, der spätestens ab dem Jahr 1971, würde ich sagen, despotisch regiert. In seiner Regierungszeit fallen geschätzte 50.000 Ermordete, 100.000 Vertriebene, 40.000, die unter schwer beschreiblichen Umständen in den Zuchthäusern gefangen gehalten wurden. Joaquim Bomillo hat das Schicksal selbst erlitten und er wird dann in welchem Jahr gestürzt von seinem Neffen? 1979, also der 3. August ist ein ganz großes Datum, das bis heute noch gefeiert wird, weil der damalige Militärchef Teodoro Obiang, der den alten Präsidenten Francisco Macias gestürzt hat, immer noch an der Macht ist. Also seit 1979 die zweite Epoche mit einem zweiten Präsidenten. Ich möchte jetzt zuerst Joaquim Bomillo noch genauer vorstellen. Er verkörperte praktisch die Generation vor den beiden Jungen und er steht auch notgedrungen für die Schriftsteller und Intellektuellen von Äquatorialguinea, die im Exil leben. Er ist eigentlich ein Opfer beider Diktaturen. Er wurde als 20- oder 22-Jähriger unter Macias verhaftet, verbrachte mehrere Monate im berüchtigten Gefängnis von Black Beach, wurde dann durch den Staatsstreich eigentlich befreit und kehrte nach einem Studium der Soziologie in Frankreich nach Guinea zurück, um als Journalist zu arbeiten und musste im Jahre 1990 deshalb aufgrund seiner journalistischen Tätigkeit wieder ins Exil gehen. Er lebt als Mitarbeiter eines kommunalen Radios in Genf auf der französischen Seite, also auf der anderen Seite der Grenze. Er schreibt auch für verschiedene Medien. Pues siempre es un poco difícil empezar, ¿no? Para decir uno quién es, porque uno sabe quién es, pero para decirlo sí. Bueno, me llamo Joaquín Bomillo, que es lo más fácil de empezar. Bomillo Bachán. Vengo de Guinea Ecuatorial, de la parte continental, más concretamente de Niéfan, y yo nací ahí en Niéfan, en un pueblo que se llama Bisobina,
Zomo, de la tribu Zomo. En Guinea siempre decimos las tribus, ¿no? He olvidado decir que soy fan de la parte continental de Río Muni y nací en Niefang el 9 de noviembre de 1956. En este periodo en que yo nací, Guinea Ecuatorial era colonia española y era un momento muy importante porque era momentos del triunfo franquista en España. Y cuando nazco, mi padre es justamente un agente colonial, es decir, es de la Guardia Territorial, lo que equivaldría a decir de la Guardia Civil Española. Entonces, cuando nazco, eso me bautizan y estoy en ese mundo por español. Y luego mi padre era un militar, le envían a un pueblo, en una provincia que se llama Río Benito. Ahí voy a pasar mi infancia. Y cuando mi padre llega a Río Benito, se encuentra con militares españoles con los que se traba amistad. Porque mi padre entonces era católico, era un buen militar, obedecía el reglamento militar y apoyaba la política de entonces, ¿no? Entonces, yo voy a tener una educación católica, una misión católica, incluso en el colegio que teníamos, Miguel de Cervantes Saavedra, es un colegio del gobierno español, de lo civil, pero el comportamiento, la educación ahí es una educación religiosa. Se hace Ave María en los meses de mayo, se hace el Vía Crucis, o sea, todo lo que se hace en la España franquista de entonces. Entonces, eso es lo que configura mi infancia. A los 9 años recibí la comunión y luego después me llevaron al pueblo donde nací para circuncidarme. Es una especie de iniciación a decirte que eres hombre, que vas a casar y luego te dicen, bueno, ahora hay que ir al bosque a cazar un animal y traerlo al pueblo para que el pueblo coma, para que te hacen miembro de la sociedad a la que vas a servir. Eso fue en 1965 ya. Yo cuando nací, Guinea tenía estatuto de provincia española. Y cuando en los años 60, en 1960, se declara Guinea provincia autónoma. Era de 62 de 64 a 68. Y en 65, justamente es cuando me circuncidan, cuando me recibo la comunión, me voy al pueblo. Guinea ya es provincia autónoma hacia la independencia, pero habían dos fuertes movimientos. Un movimiento que optaba por una independencia social a España sin separarse de España, y otro movimiento que decía que se tenía que mantener, que se tenía que separarse de España. Esos dos movimientos, eso para resumir. Y es un momento en que en África hay muchos países que llegan a la independencia en los años 60 y se vive en Guinea la experiencia dramática de muchos países, como en Congo belga, como en Biafra, Nigeria. La guerra de Biafra en los años 60 influyó mucho en Guinea Ecuatorial porque habían obreros nigerianos. Y lo que también hay que decir aquí es que en España el colonialismo español era muy diferente del colonialismo francés, porque España, el colonialismo español era en todos los ámbitos, es decir, cultural, se nos hacían pequeños españoles, la misma enseñanza que se enseñaba en Madrid es el que se enseñaba en Guinea, de tal forma que terminabas el bachillerato o los estudios primarios en Bata o Malabo, en cualquier país, en ciudad de Guinea, ibas a incorporar la misma enseñanza en España. Entonces, esa cercanía cultural con España me ha forjado a mí en mi personalidad. Y eso. Entonces, cuando llega
Ya estamos en los años 60, 67, en 68 llega la independencia. Entonces, el colonialismo español se caracterizó con eso, con la religión también. De tal forma que hoy en día muchos tienen más bien cultura o referencia cultural católica, aunque en el fondo no lo practican, porque la mayoría de los guineanos tienen doble identidad, 2 o 3 identidades. Y lo mismo, hoy va a la iglesia y tal, y mañana va a bailar a la otra liturgia, que es la liturgia local, que ya se llama Boití, que es lo más activo, o Mibili, que es la secta de los espíritus. Entonces hay esa identidad plural que vehicula cada guineano, ¿no? Y llega la independencia en 1968. Y ahí también llega el drama guineano. El primer presidente se declara dictador, como en el resto de los países africanos de entonces. Y es decir, que la sociedad colonial tenía preocupaciones colectivas o sociales. Por eso, en 1968, cuando Guinea llega a la independencia, es la zona más próspera de su entorno. Por eso muchos, como yo, tienen cierta añoranza al periodo colonial o al periodo que precede la independencia, porque era un periodo cultural muy interesante, muy rico, y que hoy no tenemos. Muy bien, llega la independencia y hoy ya salgo de la infancia, de la adolescencia, y yo entro en la escuela secundaria, en el instituto, y ahí me encuentro con la realidad guineana. Y empezamos a ver que los profesores ya no son efectivos y hay un ambiente cultural de caza, de hostilidad a los españoles, a la cultura española, en cierto modo a la cultura en general. Llegamos a 1975, que es realmente el auge de la dictadura de Macías, y es cuando yo hago lo que se llama el bachillerato, ¿no? Al mismo tiempo llegó de España un primo mío que se fue para estudiar sacerdocio y que era músico. Y cuando llega, el país está bajo la dictadura, las iglesias están cerradas, pero él como era músico, le gustaba música clásica y tal, nos formó un coro, formamos un coro que en el fondo era un pequeño grupo de disidentes que vehiculábamos una oposición, fórmulas de oposición política, y también de jóvenes. Los jóvenes siempre buscan la libertad, no están de acuerdo con los mayores y todo eso. Entonces, ese grupo también contribuyó a forjar lo que yo ya tenía en tiempos cuando era infancia, de la formación esa que recibí, que vino a fortalecerme en esos momentos. Y es en ese momento que ese cura que vino de España y llegó en 72, que eran de esos nuevos curas, sacerdotes, que habían aprendido el sacerdocio después de las instrucciones del Vaticano II y tal. Es el cura que me dio a leer el diario de Ana Frank. Es la primera experiencia mía del mundo de la realidad judía, del mundo judío. Y eso fue en un momento en que nosotros mismos sufríamos lo que relataba el diario de Ana Frank, que detenían a gente, les torturaban, había una epuración política, se tenía que adorar al presidente, y todo eso que yo cuento en mi libro. Entonces, eso dura, en 1978 me detienen a mí porque soy, entonces se decía antirevolucionario. Bueno, se veía que yo no estaba de acuerdo con el estado de cosas, no iba a los mitines políticos, no estaba de acuerdo con eso. No solo yo, muchos de mi grupo y tal, pero fui yo quien fue detenido.
y me hacen una especie de tribunal y me mandan a la isla de Malabo, donde habían plantaciones de cacao. En los años de los españoles, antes de la independencia, Guinea Ecuatorial era un país agrícola que exportaba uno de los mejores cacaos del mundo. Pero después, cuando se fueron los españoles, las autoridades no supieron gestionar esas plantaciones. Cuando se detenía a alguien, o cuando cuando se detenía a alguien, se le mandaba en las plantaciones como un trabajador forzado, un poco como la Unión Soviética hacía a la gente que se iba a Siberia. Me detuvieron el 28 de mayo de 1978, y estuve ahí hasta en octubre de 1979. Y cuando en 1979, el 3 de agosto, el actual jefe de Estado, que entonces era la mano derecha del dictador Macías, y era también el administrador de la finca donde me mandaron a trabajar, el número 2 del régimen, que era también sobrino del presidente, da un golpe de Estado. Lo da porque el presidente había decidido también acabar con él para poner a su propio hijo. Entonces, él adelanta el cambio que iba a hacer el presidente Macías y le da un golpe de Estado. Con el aval de España. España apoya el nuevo régimen. Y vienen los reyes de España 2 meses después del golpe, vienen los reyes de España a visitar y a animar al nuevo presidente. Y entre tanto, como yo había tenido el bachillerato y luego estaba en una formación de una escuela universitaria y tal, entre tanto vino el nuevo presidente, hizo primeros gestos de libertad, de apertura, y como el dictador Macías era de orientación comunista y revolucionaria, habían cubanos, rusos, chinos, entonces el presidente dijo que ya iba a abrir las puertas a Occidente con eso, y Francia, que es una potencia regional, estaba ahí, empezó a dar becas para que los estudiantes guineanos vayan a formarse en Francia. Se hizo un concurso para aprender el francés, y en 1981 empiezo los estudios de periodismo en la Universidad Saint-Moulin de Lyon. Y es en este momento en que, como estamos hablando también del aniversario del poeta vienés, pues ahí tengo la suerte de tener una profesora, Marie Berger, que es una judía que también nos habla de la resistencia francesa, de lo que pasó en la historia de Francia, la historia reciente de lo que hicieron los nazis ahí. Y ahí vuelve a hablarme de Ana Frank y de otras figuras. Y muchas iniciativas en Francia de lucha contra el racismo, de lucha contra hasta hoy que sigue muy, lucha contra la xenofobia, un nuevo aporte cultural que llevo, aparte de lo que yo ya tenía, que conocí con los españoles. Eso es lo que me mueve tanto y me hace luchar mucho contra el régimen en Guinea Ecuatorial. En 1988 termino los estudios de periodismo y regreso a Guinea. Y en Guinea encuentro que el país está volviendo atrás, que se ha instaurado un nuevo régimen dictatorial. Pues me pongo a trabajar, colaboro con el Ministerio de Cultura. Entonces era Leandro Mbomío, un tío mío que era ministro de Cultura, muy amigo del presidente, y al mismo tiempo colaboro con el Centro Cultural Francés. Y luego la agencia France Press me contrata como periodista. Y ahí empieza otra vez mis problemas en Guinea. Entonces fui periodista corresponsal de la agencia France Press desde 1989 casi hasta el 90. Y ya sufrí otra vez persecuciones, detenciones y tal.
un momento dado, las propias, mis superiores, los que me daban, los que me empleaban, que estaba la agencia francesa, tenía su sede en Gabón, me llamaron en Gabón, me dijeron, mira, no puedes continuar ahí por las persecuciones y tal, como no queremos ser responsables de que te vuelvan a detener, si quieres, quédate aquí en Libreville trabajando para eso, o si no, regresa a Francia. Y la gente que consulté a mi familia me dijeron, mira, si te quedas en Libreville, el gobierno de Guinea tiene mano corriente en Libreville. O sea, para el gobierno, para los de Malabo, no les cuesta secuestrar a un disidente o un opositor en Libreville y llevarlo a Guinea. Eso es lo que hizo que yo regresase otra vez a Francia, desde donde vivo hasta hoy. Y claro, ayudando a la oposición, pero la oposición guineana es la que es. Hoy tienes una persona que es de la oposición, 2 días después ya le ves en Malabo arrepintiéndose con Obiang y todo. En fin, aquello es aquello. Y bueno, a nivel cultural estamos trabajando. Ahora bien, a nivel personal me he llegado a la conclusión de que las independencias africanas en general y la de Guinea Ecuatorial en particular han fracasado en su intento, uno, de formar un Estado. Un Estado es para todos, no para 2 personas o para una etnia. Han fracasado en eso y lo que nos queda es forjar una identidad cultural, es pasar por la cultura. Es mi única ilusión ahora y yo pienso que es lo único que puede. Si hoy hablamos de guineanos, de guineecuatorianos, es mucho más bien cultural y a partir de lo cultural se puede llegar, si algún día la situación política lo permita, se podrá llegar otra vez a replantear el caso de la República de Guinea Ecuatorial. Exilio ya es una forma de vivir. En mi libro Se fue la independencia, ahí escribo los primeros que fueron en el exilio en Guinea. Fueron los primeros, cuando Macías obtiene, cuando Guinea llega a la independencia y Macías llega al poder, un año después, en 1969, los primeros exiliados salen, los primeros fugitivos que huían de la persecución política van a Gabón. Entonces, para mí, el exilio ha llegado a ser, es como has sufrido un naufragio en plena mar y luego te lanzan un salvavidas para que puedas seguir viviendo. El exilio ya es una forma de ser, una retaguardia, también un momento para poder luchar en lo que yo puedo contra el estado de cosas que está en mi país. Y luego es una cosa también bastante dura porque eso supone no vivir. Por ejemplo, mis padres han muerto yo estando en el exilio. No he podido acudir a sus defunciones. Y eso es muy duro para un africano, no poder rendir homenaje por última vez a los que te han dado la vida. Mi hermana mayor acaba de morir el año pasado, no he podido asistir. Todo eso es exilio, es una factura muy fuerte, pero al mismo tiempo es el único camino, uno, para seguir teniendo esperanza, para también, porque desde el exilio guardo una actividad política muy intensa, porque estoy aquí en Ginebra, cuando vienen guineanos les acompaño en las Naciones Unidas para que puedan poner sus dolencias. El exilio es esto, es un momento duro a pasar, pero sabiendo que, bueno, a mí me toca. Cuando leo la vida de esas grandes personas que te acabo de decir, o la vida de los primeros políticos guineanos en tiempos de españoles, por ejemplo, Bonifacio Ndleddu, el primer presidente del gobierno autónomo, se fue en exilio. Muchos políticos han ido en el exilio, otros han estado largamente en la cárcel y tal. Pues para mí el exilio es esto, es un momento de sufrimiento, pero al mismo tiempo una gran puerta de esperanza. Y en ese exilio encuentro amigos
a gente que me dan la palabra, como lo que estamos haciendo. Y es también una gran oportunidad, también una gran experiencia de vida. El exilio me ha enriquecido, es mi segunda patria. Para mí, que casi actualmente la literatura me da mucha esperanza y me ha llevado a muchas partes y es también, como decía, es la otra dimensión de mi persona, ¿no? Yo empecé a escribir muy temprano, cuando era niño y tal, se me daba muy bien la redacción. Y los profesores, los maestros me animaban a continuar y así tuve esa costumbre de escribir. Pero en los años de la dictadura en Guinea no se podía escribir. Tú podías escribir, guardabas tu cosa y tal. Pero entonces, cuando me vine a Francia, es cuando tuve esa oportunidad de poder mandar propuestas de libros a Guinea y que se empezó a escribir. La literatura para mí es una forma de vivir a través de la palabra escrita, que es muy importante. Y a veces esa palabra escrita es el resultado yo puedo decir, mi creatividad, pero también de todo lo que yo capto en el ambiente, ¿no? Yo no puedo decir que todo lo que he escrito es la vivencia, por ejemplo, Huellas bajo tierra y la experiencia que he pasado en Guinea. Es lo que vive también la gente, lo que expresa, y para mí es una de las vías más ¿cómo decirlo? A la vez palpables y fáciles de poder relatar, de poder pasar una experiencia de otra. Yo, por ejemplo, cuando leí el libro de El diario de Ana Frank, eso fue para mí una revelación. Y me identifiqué con ella porque justamente vivíamos en las mismas condiciones, solamente en épocas diferentes, regímenes un poco diferentes, pero más o menos esa experiencia. La literatura sabe transmitir la experiencia humana en toda su dimensión, ya sea de forma trágica como de forma alegre. Yo la utilizo también como arma contra la dictadura, contra la opresión, no solo en Guinea, sino también en el resto del continente africano, en otros países. Y la literatura es un elemento de cohesión. Actualmente lo que nos une a los guineanos, esos escritos que hacemos, Donato escribe, Justo Bolequia, Meribea y todo eso, y eso hace nacer una esperanza y alimenta también lo que hoy llamamos identidad guineana, que en el marco político prácticamente no existe. El gobierno no asiste a sus conciudadanos para poder llegar a ser plenamente guineanos, ciudadanos del mundo, de su propio destino. No. Pero nosotros a través de la literatura podemos hacerlo, transmitir esa experiencia, decir que no, tenemos un destino común, tenemos unas identidades, fan, incluso las identidades que tenemos las transmitimos a través de la literatura. Es decir, que sí somos guineanos, pero guineanos de Benito, de fan, Justo Bolequia acaba de escribir lo que le decía su abuelo, todo eso, esa riqueza es la que constituye, que es, ¿cómo decirle? Esa identidad plural que manifestamos, la que justamente constituye la identidad guineana. Yo suelo decir que cuando ves la dispersión geográfica de los territorios guineanos, esta característica de dispersión geográfica es la que caracteriza la identidad guineana, que justo viene de una isla perdida que no sé dónde, y yo vengo del continente de un punto de Ñefa, no sabe dónde, o el otro viene de Anobón, y todo eso por la historia al azar de la historia colonial española, hemos llegado nosotros a ser
ese, lo que yo llamo círculo cultural guineano. Y lo que más interesa ahora, cuando yo era niño, yo nací en Niefan, de una familia de 4 niños. Este soy yo, Joaquinito, esa es mi hermana Clotilde, mi madre Joaquina Bachán, mi hermano Cayetano y mi hermana mayor Benita. Bueno, los 3 han muerto y me quedo yo. Inicié actividades políticas, como pueden verlo aquí. Y aquí, en las Naciones Unidas, mi vida ha sido también una vida militante por los derechos humanos y actualmente un poco por la escritura, por la cultura y por el encuentro, el amor y la solidaridad entre la gente. Christian B, Hip Hop Boogie, de Guinea Ecuatorial, abolago de lo bachi obilela, de Guinea Ecuatorial, un pela nehiwa logo una, de Guinea Ecuatorial, abolago de lo bachi osaquera, de Guinea Ecuatorial, como te baribu ane boy era. Chula abuela, doy beso una behula, doy beso una berisa. Berry simoni, berry se metió le bihula. Eba wanaba erimoni, weba chibogoya. Ebela naba chipi, ba obare pico. Bato ibo happy chele hula le beniko. Ebela nabe naba pari, bataye tele. Meho kalabogia cosa bena beri lele. Ebela na imoni, jebo bineri me fio. Bachi salame chio, ebela naba resi wae. Bachi so sola, no chilero lelo, bepo wabe o chilola. Cheba wato bai iye, ibi no llevo. De Guinea Ecuatorial, abolao de lo bachi obilela. De Guinea Ecuatorial, un pela nerviwa logo.